Muy buenos días a quienes nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Luisa Olea. Les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro de una publicación más del Seminario de Relaciones Internacionales. En esta ocasión vamos a presentarles Política Internacional, temas de análisis, en sus tomos 7 y 8. Es un honor para mí compartir la mesa con autores que han plasmado y compartido su conocimiento y su análisis con nosotros a través de estas obras, que sin duda son un gran referente en el tema de la política internacional. Para comenzar, voy a cederle la palabra a la cabeza del seminario, el doctor Edmundo Hernández Vela Salgado, no sin antes compartir con ustedes su admirable trayectoria dentro de la facultad y sobre todo en la universidad. Él es profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores, médico cirujano e internacionalista. Es fundador y exdirector del Centro de Relaciones Internacionales, así como de su revista Relaciones Internacionales. Fue decano académico de Relaciones Internacionales. Me dieron el premio Alfonso García Robles de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Universidad Nacional Autónoma de México. También fue presidente de la Sociedad Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, director del Seminario de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y responsable de los proyectos que dan lugar a nuestras publicaciones, que son los proyectos PAPIME y PAPID. Doctor, les doy la palabra para que nos den podamos inaugurar el día de hoy nuestra sesión. Gracias. Muchas gracias, Luis. Buenos días a todos. Estamos una vez más aquí con ustedes para hacer la orgullosa presentación de los dos últimos volúmenes de una colección de las tres que tenemos en el Seminario de Relaciones Internacionales, que es el de Política Internacional, temas de análisis. Tenemos los volúmenes 7 y 8 en esta ocasión. Pronto nos darán de la imprenta el 9 y el 10 y se está elaborando o está en proceso el 11 y el 12 se está elaborando. Es una colección de gran significado para nosotros porque contiene las ponencias ya convertidas en artículos de investigadores, profesores, especialistas, jóvenes la mayoría, en los temas de actualidad de la vida internacional que participaron en nuestras mesas de análisis. En cada libro, cuando menos hay 2 mesas, son semestrales, por lo tanto es un libro anual. Presentamos 2 pues, por los retrasos que se tienen siempre en el proceso de publicación y de los que nos son casi ajenos. Digo, no totalmente porque uno siempre está interviniendo para tratar de acortar los plazos y la pérdida de tiempo para que nos entreguen las publicaciones. Insisto yo en que no hay comparación en un libro como estos, que puedo tener en la mano, mover, cambiar, volver a las páginas, intercambiar la lectura. Lo que no puedo hacer fácilmente en la computadora, por la vía de internet. Y como decía la vez pasada, yo no conozco a nadie que lea un libro completo. Mi hija me repeló luego. Digo, pues sí, pero puedes leer un libro en 3 semanas en lugar de leer un libro de corrido. Hasta se enferma uno de la vista por estar tanto tiempo en la computadora con aquello. Pero bueno, es
una herramienta muy importante que incluso nos ha servido ahora en la época del confinamiento para seguir adelante con nuestras actividades. Pero el tener esto aquí, pues a mí me llena de orgullo, porque este es producto no solo de quienes yo mencionaba, que son los autores en cada libro de una docena o más de artículos, sino de nuestros compañeros del Departamento de Apoyo del Seminario, que son pues los alumnos, colaboradores, que con gran entusiasmo participan en las actividades del centro, muchas de las cuales son generadas por ellos mismos en el seminario. Se han propuesto muchas cosas que están en vigor en los últimos tiempos, cosas que uno no le vería tal vez tanta importancia hasta no verlas en la práctica, como todo lo que se usa electrónicamente ahora y a lo cual se puede recurrir, las mal llamadas redes sociales, que de redes no tienen mucho y menos de sociales, pero de cualquier manera llegan a muchas personas, algunas de ellas tal vez se interesen, que esa es la idea. Nuestro equipo del llamado DAS, el Departamento de Apoyo del Seminario, participa con entrega y con mucho esfuerzo para que el Seminario de Relaciones Internacionales pueda desarrollar prácticamente todas las actividades que tenemos, pero en los libros particularmente, pues desde la planeación con los profesores que van a participar, el contacto con ellos para darles las indicaciones, tanto de la participación en las mesas de análisis como en la elaboración de sus artículos, que deben de llenar los requisitos de artículos académicos, porque son sometidos a una doble revisión. La primera en nuestro sistema de dictaminación interno del seminario, y una vez aprobados pasan al proceso de publicaciones de la facultad, donde son nuevamente y de una manera decisiva pues enviados a dictaminadores generalmente desconocidos. Felizmente nunca se nos ha rechazado algún libro, siempre hay algún tipo de ajuste o adecuación que a veces puede ser hasta útil para que el libro salga de la mejor manera posible. Una parte, algo importante que tiene este libro y que es responsabilidad de un equipo que va cambiando, este departamento va cambiando conforme los alumnos se van recibiendo y se van dedicando a otras actividades. Muchos siguen colaborando en la manera que se puede, como quien nos hace los carteles. Marco ya se recibió, pero sigue con la encomienda de seguir haciendo los hermosos carteles que nos caracterizan, pero en el interior me refería yo a las cronologías tanto de política internacional como de la política exterior de México. Cada año el libro tiene estas cronologías que son una ayuda también a los lectores para enterarse de los acontecimientos diarios durante todo el año, a juicio de nosotros los más importantes. Entonces, esta es una herramienta fundamental para cualquier profesor, cualquier alumno, no solo de relaciones internacionales, pero va dirigido principalmente a nuestros propios alumnos de la especialidad. Y estas presentaciones pues tienen por objeto difundir el hecho respecto a estas publicaciones y a tratar de que llegue a los lectores, a las personas que les interesan, lo puedan adquirir, lo puedan utilizar, e incluso algo que yo he reclamado en los últimos tiempos es que muchas veces los autores de los artículos no citan a
las publicaciones en donde ellos mismos publican. Es decir, siguen con sus bibliografías tradicionales o anteriores y no se toman la molestia de ver lo que está escrito en algo en lo que ellos mismos participan. Esto es lo contradictorio. De ahí que también estamos haciendo un exhorto a todos los que colaboran, empezando por nosotros mismos, para utilizar nuestro material. Eso es lo que queremos, no nada más está muy bonito, ahí está un color precioso y ya lo pusimos. No. Es una herramienta de trabajo. La información es uno de los valores más importantes que hay en la vida, pero solo será importante en el proceso que lo lleva a crear conocimiento, porque tener una biblioteca que nunca ha leído uno, pues está muy bonita, impresionante, pero no nos sirvió para construir nosotros nuestro conocimiento sobre lo que hay de contenido en los libros. Tenemos además la ventaja de ofrecerlos a mitad de precio, como se ha hecho siempre desde nuestro primer libro de las dos colecciones básicas. Entonces los asistentes pueden conseguir esto. No sé si hoy nos trajeron más libros de los anteriores, de los que quedan, porque ya algunos se han agotado, y también pues sería una oportunidad para quienes vengan físicamente para conseguir ampliar su acervo bibliográfico con obras de gran y enorme importancia. No me quiero extender, tenemos a dos profesores que participan con su colaboración como artículos dentro de los libros y que nos van a hacer una exposición de pues la importancia de que cada uno vea de estas dos obras que tenemos ahora. Y pues termino simplemente agradeciendo a nuestro equipo del seminario, a la maestra Valeria Olvera, que es la coordinadora y maga del seminario, a Adriana, Brisa, Gaby, Mario. No sé, hoy no están más compañeros porque están en otra actividad, pero han colaborado con una gran entrega, y gracias a ellos estamos hoy presentándoles a ustedes estos libros. Muchas gracias. Aprovechando la mención del doctor, hoy quiero compartirles que nos dieron el precio de los libros al 60% de descuento, doctor. Los libros están en 100 pesos y tenemos desde el tomo 5. Como bien lo mencionaba, realmente son publicaciones que valen muchísimo la pena, que deberíamos de tener en nuestras bibliotecas personales, porque son una gran referencia, fuente de consulta, y que si bien fueron escritos a lo mejor el año pasado, son temas que se encarga la profesora Vela, el doctor Vela y el departamento de apoyo del seminario, que sean temas que siempre van a estar en vanguardia, que vamos a poder consultar, que van a ser unas buenas referencias para nuestras futuras investigaciones. Y pues los invitamos a que hoy las adquieran todas las que están disponibles mientras lo estén, porque la verdad es que se agotan. Y para no robar más cámara y micrófono, le voy a ceder el micrófono a la maestra Olvera, no sin antes presentarle su semblanza. Ella es doctorante en estudios políticos y sociales con orientación en relaciones internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestra con excelencia académica en la Administración de Negocios Internacionales por el posgrado de Contaduría y Administración y licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma casa de estudios. Es profesora de asignatura adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM y al Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana. Es coordinadora de los proyectos PAPIP y PAPIME, de los que emanan las obras, y del Departamento de Apoyo al Seminario.
Es investigadora externa del CORMEX y líder de planeación y prospección en la Agencia por México. Muchas gracias, Brisa. Realmente cuando leen la semblanza sí se siente bien bonito y dices, ¿a poco sí estoy haciendo todo eso? Bien, pues yo agradezco primero su asistencia. Creo que a veces se piensa que las presentaciones solo son para estudiantes, pero también para la familia, ¿no? Y quien ha acompañado en este proceso a todo el Departamento de Apoyo al Seminario de Relaciones Internacionales. Así que estoy muy contenta de que estén apoyando en este caso a Brisa, de que estén aquí sus familiares y también a otras personitas que nos han seguido muy de cerca y que deberían de ser del Departamento de Apoyo, que yo de verdad quisiera que estuvieran con nosotros en esto que realmente es una familia. Ahora me toca, la vez pasada estaba moderando yo, ahora me toca más bien hacer mención de uno de los libros que nos atañe en esta presentación, que es el Política Internacional, Temas de Análisis 7. Y como me encantó cómo lo hizo la maestra Meneses, traté de copiarle un poquito el formato, pero la verdad es que como ella no hay dos, lástima que no pudo estar aquí. Ella también es autora de uno de los libros que está, pero bueno, tenía otros asuntos. Y me congratula mucho decir que estos libros, a diferencia de los que presentamos la semana pasada, son parte muy importante de las actividades que realizamos, porque son inspirados en las mesas de análisis que tenemos semestralmente. Es nuestro evento tradicional ya desde hace 12 años, entonces es muy importante que se reconozca el valor que estos tienen. Esta obra colectiva, que es la 7, que es la dorada, amarillo mostaza, no sé, depende de cada mirada, luego me dicen de qué color lo ven, pero esta obra cuenta con artículos de las 21ª mesas de análisis, llamadas La Política Exterior de México, oportunidad ineludible para su reconstrucción ante el nuevo gobierno estadounidense, y también los de la 22ª mesas de análisis, que se titularon Los límites a la tolerancia y el conformismo ante la dominación sistémica del neoliberalismo globalista. En total son 11 artículos los que podemos revisar en este hermoso libro, y también tenemos uno invitado que habla sobre la relevancia de la seguridad nacional de México. Pero por si eso fuera poco, también podemos ver y observar en este magnífico libro, como si llegáramos al final del arco iris, las cronologías, como ya lo mencionaba mi queridísimo doctor Hernández Vela, que en este caso en El Dorado vienen las del 2017. La verdad es que estas cronologías se hacen día con día, entonces podemos ver los hechos más importantes de cada uno de los meses y se puede ver quiénes fueron quienes colaboraron dentro de estas cronologías. Entonces, para no robar tanto la cámara, ya saben que no se me da, voy a empezar con el primer artículo. El primer artículo realmente pues no podía ser de otra persona más que del doctor Hernández Vela, porque él es el que da la pieza clave para entender después en diferentes regiones cómo es que se va a dar la política exterior. Él considera la oportunidad que en ese momento se tenía, imagínense, era cuando entraba Trump al poder, y entonces que era importante mostrar nuestras potencialidades para alcanzar una política exterior de Estado que fuera autónoma, fincada en fundamentos, principios y valores propios, que representaran a nuestra nación entera, firme, pero sobre todo, y esta palabra me encantó, digna, porque creo que a veces no nos ponemos a pensar en el valor de las palabras, y él hace un uso de verdad del lenguaje que a mí me parece impecable, en el sentido de cómo es que cada palabra tiene un valor y cada palabra puede realmente significar una cuestión a cambiar, una alternativa desde el más puro sentido. Él habla de la erosión que existía y que sigue existiendo en este momento en México, y cómo es que la política exterior se ha caracterizado por ser pragmática y reactiva. Hace poco más de un mes tuvimos el examen profesional de Mateo, quien tampoco nos pudo acompañar el día de hoy, y hablábamos
de la política exterior en su tesis para conseguir las vacunas ante el escenario de COVID-19. Y de pronto en el examen surgió una pregunta de si realmente nuestra política exterior era reactiva, si era principista. Hay diferentes adjetivos que se le puede poner. ¿Y cuál es la sorpresa? Que si realmente Mateo hubiera leído, y aquí estoy balconeando un poco a Mateo, si hubiera leído este libro y este artículo en específico del doctor, creo que se hubiera podido dar cuenta de la importancia de la política exterior y de entender por qué es pragmática, es decir, que se vale del exterior para poder tomar las decisiones al interior. Esto es muy importante porque da cuenta de las fallas que hay internamente, pero también de que hace falta políticas públicas que respondan a nuestra realidad. Entonces, eso me parece muy importante. Finalmente, él habla de 13 puntos que deberían de encontrarse para replantear las relaciones entre la dependencia y la subordinación. Así que mi pregunta es, ¿realmente esto no es actual? Porque aún con Biden seguimos viendo que hay dependencia y subordinación. Por su parte, ya les decía que también nuestra querida colaboradora, la maestra María de los Ángeles Meneses Marín, menciona que a través de un adecuado manejo y replanteamiento de las estrategias de política exterior se pueden dar grandes beneficios y así se podrían revertir algunas de las nefastas secuelas dejadas por el neoliberalismo. Para ella es sumamente importante tomar nota del contexto histórico-social con la intención de comprender el pasado para rescatar los principios y posturas olvidadas, actitudes dignas. Vuelve a aparecer la palabra digna y eso me llena de emoción, porque creo que a veces se nos olvida un poquito, que sean respaldadas por toda la sociedad. Ella contempla ventajas y desventajas que engendra la parte de localización, y ahí empieza un factor que después vamos a ver en otros artículos, que es el de la geopolítica. También, al igual que el doctor, termina con una serie de sugerencias, sobre todo en lo relativo al sector agropecuario. Recordemos que este sector agropecuario es uno de los más importantes para México. Está siempre, por lo menos, entre las 5 actividades más importantes que realizamos. Entonces, bueno, ¿cómo es que podemos retomarlo? ¿Cómo es que podemos pasar de actividades que son locales a actividades un poco más internacionales? ¿Cómo es que podemos exportar? ¿Cómo es que podemos llegar también a cadenas locales, pero sin que haya intermediarios, etcétera, etcétera? Todo eso lo pueden ver. No les estoy contando todos los artículos porque si no, qué chiste. Y la verdad es que yo quiero que los lean, espero que salgan corriendo y los compren, y quienes nos están viendo, que vengan con nosotros. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde con los libros para que les podamos dar el mismo precio. Por su parte, María Fernanda Uribe Cruz es otra de las autoras. Escribe sobre la política exterior de México, pero en este caso habla específicamente de lo que sucede en América Latina. Y a mí me encanta porque soy fan de América Latina, ustedes saben que es mi región, y cuando yo estaba leyendo de nuevo el libro, porque una cosa es cuando lo estamos compilando, dije, es que, ¿por qué no? Sí, pensar en América Latina, pero más allá de somos todo corazón de América Latina, ¿no? O sea, siempre somos corazón de América Latina, pero nuestra mente está con Estados Unidos. Entonces, eso es lo que plantea María Fernanda, y me gusta porque dice, bueno, es que en identidad, en cuestiones culturales, sociales, si estamos con América Latina, siempre vamos a dar nuestro respaldo, nos vamos a apoyar, etcétera, etcétera. Pero bueno, en la cuestión que importa, que es el dinerito, pues siempre vamos a decir Estados Unidos primero, ¿no? Entonces ahí voy a citarla nada más en una parte que dije, wow. En general, México aún tiene importantes desafíos con los que debería equilibrar sus relaciones con América Latina, no solo por el sentido de pertenencia a la región, sino también como una medida contra la subordinación estadounidense y por un sentido de solidaridad y colaboración basadas en la empatía y el compromiso entre los estados. Entonces, ojo, porque estoy mencionando palabras que son como clave en la vida y que creo que se nos olvida muchas veces. Estamos en el mismo barco, pero recordemos que no todos tenemos la misma posición en el barco. Entonces, ahorita creo que es momento de replantear, y por eso, ya lo decía Brisa, este libro
pareciera que fue escrito ayer y se puede consultar hoy y va a ser vigente. Entonces, ahí está un poco de la solidaridad que necesitamos de esta colaboración. Por otro lado, bueno, yo sé que siempre América Latina y Estados Unidos son como las fuentes principales y a las que siempre nos dirigimos en cuanto a México se refiere, pero también están otros países que son importantes, ¿no? Y en este caso, la región de Asia me parece crucial. Y por eso es que se recupera otro artículo, que es el de Vania de la Vega Xota, en conjunto con Yarel Ramírez Garrido, quienes analizan las áreas de oportunidad para fortalecer las relaciones, en este caso con Japón. Y aquí proponen 4 temas. El primero es el fortalecimiento de las cadenas de valor. El segundo, la interculturalidad entre las empresas japonesas asentadas en México. El tercero, los cambios demográficos en Japón en las últimas décadas. Y los impactos y lecciones que pueden dar a nuestro país. Por último, el rol del internacionalista como actor clave de la diplomacia pública. Y es que creo que a veces cuando nos preguntan ¿y qué hace un internacionalista? Siempre nos quedamos con cara de bueno, es que hacemos un poquito de todo, sabemos de todo, pero internacionalista, hasta el doctor dice luego de broma que son relaciones interplanetarias, ¿no? Ya casi, pero mientras tanto, en este sentido de qué es ser un internacionalista, creo que es menester entender que podemos hacer cambios y que no nada más se queda en la parte de la demagogia, sino también en la parte práctica. Ahora bien, hablando ya de esta cuestión de regiones, pues no podía faltar también la parte de África y el Medio Oriente, que son fundamentales, y en este caso lo hacen de manera muy atinada Dolores Patricia Marín Díaz y Adriana Franco Silva. Las autoras mencionan 3 aspectos principales que dan cuenta de la falta de visión hacia las regiones. El primero es que realmente, más allá de lo comercial y de las visitas de Estado que se hacen o se pueden realizar, realmente no nos han interesado y es como si estuviéramos relegando a estas regiones por creernos más importantes. El segundo es la dependencia del gobierno mexicano ante Estados Unidos, es decir, todos los artículos que hasta ahora he mencionado que forman parte de las 21ª mesas de análisis llegan a la misma conclusión. Hay una subordinación hacia Estados Unidos, tenemos una dependencia muy fuerte y todo esto es evidente. Y lo único que hacemos con las otras regiones, para no decirles, sabes que no quiero juntarme contigo, es decir, bueno, en la parte comercial, ¿no? ¿Por qué no? Ahí es donde nos quedamos. Entonces, ellos analizan desde el sexenio de Fox hasta el de Peña, y cómo es que el discurso de México lo que manifiesta más bien es una cuestión de, no de autonomía, o sea, dicen que a eso debería llegar el país, tampoco de independencia, aunque también debería de llegar a eso, sino más bien que Estados Unidos sigue siendo determinante en la ejecución de la política exterior del país. Y yo me pregunto, y de verdad lo puse en grande, ¿acaso no es la historia de hoy día? ¿De verdad no seguimos con esto? Por último, aunque, bueno, sí se han aumentado estas visitas de Estado, como les comentaba, la verdad es que los lazos culturales, sociales y políticos no permiten una comunicación horizontal, que creo que es a lo que debemos de llegar con estas otras regiones, y así es como damos paso a las 22ª mesas de análisis. Igual, empiezan con un artículo del doctor Edmundo Hernández Vela, y creo que esto es bien importante cuando estamos compilando los libros. A veces nos preguntan por qué el doctor va primero normalmente, y no es porque sea el doctor o porque sea la cabeza del seminario o porque lo queramos muchísimo, cosas que sí es cierto, sí lo queremos mucho, pero más bien es por una cuestión de hilo conductor, y es que da las piezas del rompecabezas para que se vayan uniendo con los diferentes artículos. Entonces, él en este otro artículo habla sobre los límites a la tolerancia y el conformismo de México. La verdad es que de los artículos más rudos que pude leer, porque habla sobre lo que está ocurriendo, pero yo dije, es que esto parece las noticias que estaba escuchando hace ratito. Habla sobre la pobreza extrema, sobre la desigualdad, la injusticia, el desempleo, la falta de viviendas y servicios, los riesgos permanentes de cualquier actividad honesta,
un alto costo de vida, bajos salarios. ¿No les suena? Como que sí es algo que vivimos día con día. Y bueno, ahí, con todo esto, también podríamos agregar la delincuencia organizada, que es algo vital y donde además podemos encontrar que esta delincuencia organizada se puede vislumbrar en diferentes esferas. Por si ello ya no fuera un problema, también alude a un sistema político que está desvirtuado, que es ineficiente, parasitario, depredador, que estimula, propicia, protege y premia la corrupción. Y pensábamos que era el PAN, porque el PAN robó más, o pensábamos que era el PRI, ¿no? Pero en realidad, ¿estamos de todo conformes con lo que está sucediendo hoy en día? Esa es pregunta de reflexión, yo no estoy afirmando nada. Entonces, es muy importante lanzar algunas preguntas, y aquí lo voy a citar textualmente. ¿Cuáles serán los límites que el pueblo puede soportar sin explotar? ¿Cuándo dejaremos de ser clones o réplicas de patrones ajenos y paradigmas malsanos del neoliberalismo y por lo tanto de ser súbditos incómodos del cada vez más ambicioso, pero nunca satisfecho hegemón capitalista? ¿Cuándo dejaremos de subsidiar indignamente la opulencia y el poder que nos oprime? ¿Cuándo decidiremos a ser originales y auténticos nosotros mismos y nos dedicaremos plenamente a labrar nuestra propia forma de vida, de buen y bien vivir? Esto lo comenta en su artículo, es más extenso, obviamente, pero solo para que se den cuenta de que se están vislumbrando los problemas, que se están identificando y determinando, pero sobre todo, y creo que lo más importante, es que vamos a poder poner ya el dedo sobre el renglón en los demás artículos sobre cómo hay que resistir, porque ya él nos dijo que se puede vivir bien. Entonces, en los siguientes está el doctor Abdiel Hernández Mendoza, que también seguramente nos ha de estar viendo en la transmisión, así que le mando muchos saludos. Ojalá que pudiera estar aquí, doctor. Y bueno, él habla de las estrategias de dominación por parte de unos supergrupos. En su artículo determina cuáles son los supergrupos del poder mundial, que es algo así como lo que el doctor siempre habla de las superpotencias y de quiénes son sus acólitos. Bueno, aquí él habla de supergrupos y habla de cómo el colonialismo literalmente nos deja las metrópolis y sigue siendo esta herencia colonial, se siguen viendo las mismas estructuras, pero bueno, ahora reconfiguradas, remasterizadas. Y su escrito se basa en autores que seguramente han de conocer. Está Efraín León, Pablo González Casanova, Henry Lefebvre, Anester Ceseña. Entonces, si se dan cuenta, son puros autores que son críticos y que además tienen en común el que están opuestos a la modernidad y a pensar en escenarios también catastróficos un poco para la humanidad si no se cambia el rumbo. Es decir, son pesimistas con lo que está sucediendo, pero siempre tienen alguna idea para resolver lo que está pasando. Él menciona algunos ejemplos de países que se están tratando de salir del carril. No dice si es de la mejor o de la peor forma, eso no lo dice, pero dice Bolivia, Ecuador, Irán, Venezuela, a través del uso soberano de sus recursos, están confrontando la embestida neoliberal, misma que está a punto de reorganizarse con tintes que estaban siendo racistas, que solo se habían visto en la Alemania nazi y que ahora están bajo la bandera de la burguesía estadounidense dominante. O sea, solo estamos cambiando de caras de actores, pero seguimos bajo esa misma lógica que el doctor menciona muy bien como neoliberalismo. Recuerden que el neoliberalismo no solo es una cuestión económica y no solo lo podemos ver con la Escuela de Chicago y con el antepasado del Consenso de Washington, sino que también es importante revisar al neoliberalismo como una filosofía de vida. Por eso nuevamente vuelvo a hacer la publicidad de, si no conocen esta cuestión del neoliberalismo, pueden adquirir la Enciclopedia de Relaciones Internacionales, que es el 8º tomo de lo que eran los diccionarios de política internacional, y bueno, así podrían entender un poquito mejor esta cuestión que se está comentando. Y él señala que bueno, llega la parte democratizadora, pero ¿de qué manera nos están democratizando? Porque yo creo que como mexicanos, a veces pensamos
en la democracia como una cuestión procedimental. Es decir, vamos, votamos cada 6 años y está listo, ¿no? Pero lo cierto es que de pronto se ponen en el tablero algunas cuestiones que también son fundamentales y que a veces no responden solo a la parte política, sino también a la parte económica, de migración, de medio ambiente. Es decir, hay varios ámbitos que se van juntando y que la democracia solo ha sido un discurso de Estados Unidos para que sigamos el camino de lo correcto y el camino del deber ser, según ellos. Entonces, es importante ver que la democracia también se vuelve un poco, o mucho, un ejercicio de dominación, ¿no? Y sobre todo por parte de quienes están en estas revoluciones democratizadoras, porque pues ya no hay intervenciones militares porque salen muy caras. O bueno, sí hay intervenciones militares, ahora lo estamos viendo con Rusia y Ucrania, pero lo interesante es la economía de guerra en esas intervenciones. Pero ya lo hay en menor cantidad que si lo viéramos hace varios años, décadas, ¿no? Y es que ahora prefieren más bien la parte de las zanahorias antes que del arroz. Y aquí es donde el doctor termina señalando que es muy importante el recalcar la inercia seguida por el neoliberalismo, porque esto solo va a terminar con un cambio si hay educación de por medio. Y también con la decolonización del pensamiento. Ahí sí le suena a Aníbal Quijano, a mí me sonó bastante. Una vez que se han señalado estos problemas, ya por el doctor Hernández Vela, por la maestra Meneses, por el doctor Abdiel, entonces vemos que Martín Jiménez Márquez dice, bueno, los efectos de la dominación neoliberal en las identidades y los extremismos. Y vemos que el neoliberalismo también entonces no solo daña la cuestión que ya les decía, que es la parte económica, que de la que más se habla, sino también las identidades. Y esto es bien importante porque en estos tiempos se ha dado mucho la xenofobia, el racismo, la discriminación y el miedo. No es que antes no se vieran, pero por lo menos creo que los medios de comunicación no respondían al llamado de estos y lo veían como algo normalizado. Ahora sí hay una cuestión de exacerbar lo que está sucediendo y de plantearlo en el escenario internacional. Entonces, aquí vemos que hay diferentes elementos que se van conjuntando. En este caso, los procesos de mundialización y globalización, que también el doctor en su enciclopedia hace referencia a en qué consiste cada uno. Pero aquí lo que me pareció bastante interesante, y ya estoy por terminar, es cómo es que se va propagando el miedo a tener una identidad diferente, es decir, a la otredad. Si de pronto tengo la nacionalidad mexicana, estadounidense, pero soy como él y que pertenece a una comunidad de Oaxaca, entonces voy a negar alguna de las 3 identidades para poder pertenecer a un grupo, y esto es lo que nos está diciendo Martín Jiménez Márquez, y cómo es que podemos llegar a los extremismos, sobre todo ahora que, por ejemplo, también se están haciendo más presentes la comunidad LGBT+ en los diferentes espacios. También nos señala que es importante entonces, y ahí no dice Luis Villoro, pero yo recordé muchísimo a Luis Villoro, la parte del reconocimiento, de aceptarnos en un plano de igualdad, de entender que aspira toda la sociedad a diferentes formas de vida y que eso no significa que existan identidades mejores o peores, simplemente hay identidades y eso es muy importante de comprender. Por su parte, ya para casi lo último, Daniel Nudelman-Spickman habla de las alternativas ante una dominación sistémica del neoliberalismo globalizado. Recordemos que esta filosofía de vida, con la globalización, con la tecnología existente, con los medios de comunicación que están apuntando a todos lados, se va extendiendo, se va esparciendo como si fuera un virus, justamente. Y aquí, pues, no podría faltar en este texto, en esta obra que tenemos, cómo es que a partir de ciertas teorías, podemos empezar desde la teoría de la dependencia, pero en realidad van mucho más allá, porque también los estudios que se hacen sobre la globalización y las críticas a la globalización también lo mencionan. ¿Cómo es que puede ser que la globalización
va a afirmar la necesidad de un proyecto de nación. Estamos regresando a las otras menos análisis, si se dan cuenta, que sea portadora de los intereses de las clases subordinadas, por un lado, y por el otro, afirma la necesidad de identificar modalidades de inserción en el escenario internacional que estén al servicio del bien general del país, es decir, del bienestar colectivo y de su desarrollo. Y aquí sobre todo él hace énfasis en que la parte de las clases subordinadas son las que están sufriendo más, y la necesidad de autodescubrirse, autoorganizarse y también cómo deben de buscar una emancipación. Después sigue esta parte del artículo invitado de la relevancia de la seguridad nacional, donde vienen varios anexos, por cierto, de la importancia de algunos documentos para entender la seguridad nacional, pensando en que en ese momento, no sé si recuerdan a Enrique Peña Nieto, cuando quería hacer su reforma de seguridad, y bueno, si nos remontamos a hace unos días, cuando AMLO estaba hablando de la Guardia Nacional y cómo es que va a regresar a la parte de Sedena, entonces por eso les digo que es como si estuviéramos leyendo estos libros justo ahora si se estuvieran escribiendo en este momento, porque en este artículo invitado se habla del concepto de seguridad, cómo se debe de entender la seguridad nacional y cómo ha sido la seguridad nacional de México desde hace varios sexenios, cómo es algo cortoplacista y cómo se adecua a las necesidades casi que van existiendo conforme a cada presidente lo requiere y lo necesita, y solo para poder también gastarse y financiar cierta parte del presupuesto que se tiene en este rubro. Después están las bellísimas cronologías, donde les digo que pueden observar todo lo que sucedió en el 2017. Sería un bonito recuento de ver dónde estábamos en el 2017 y ver dónde estamos ahora en el 2022, a ver si ha cambiado algo, si ha mejorado algo o ha empeorado también. Y bueno, por mi parte, la verdad sería todo. Perdón por robar tanto tiempo el espacio, y lo único que quiero comentar es que de verdad estos libros no serían posibles sin la ayuda de personitas que están aquí, pero también personitas que no sé por qué no están, pero deberían de estar, como Mateo, Adriana, que siempre voy a agradecerle muchísimo el que haya estado apoyando, Lilia, que ahorita viene, Gaby, que está apoyándonos con la venta de los libros, Sofi y Mario, que de verdad me ayudaron muchísimo con la compilación y sobre todo con todos los trámites administrativos que a veces no se ven, pero que también hacen que esto esté pasando, esté sucediendo, y que a lo mejor en otro multiverso sería más fácil si no hubiera tantos trámites burocráticos. Muchas gracias. Si con las palabras de la maestra Olvera todavía no se convencen de comprar nuestras publicaciones, todavía tenemos ponentes que harán que los adquieran. Como ya hemos citado muchísimo a la maestra Meneses, la queremos mucho, es una un gran apoyo para el Seminario de Relaciones, una gran colaboradora. En las mesas pasadas ella mencionaba que estas obras tienen el conocimiento, nos llenan de él y sobre todo nos abren nuestros horizontes. No solamente se los presentamos o se publican para los estudiantes de las relaciones internacionales, como ya han escuchado en palabras de la maestra Olvera, los artículos que pueden leer en nuestras publicaciones nos van a ayudar siempre a analizar, a entender qué es lo que está pasando en la actualidad, y sobre todo al final pues nos van a llevar a hacer nuestro propio análisis, nuestras propias conclusiones de el por qué es lo que está pasando, cómo es que podría solucionarse, y pues espero que sigamos invitándolos, llenándolos de estas palabras, y que sobre todo pues se animen a comprar nuestras publicaciones. Antes de cederle la palabra a la maestra Maritza, quiero resaltar que creo que también es importante que sepamos que el doctor es el primero en escribir en los libros, porque como ya él lo mencionaba, hay autores que no se citan a ellos mismos, y
en el tomo 8, en los artículos, en el artículo invitado que tenemos, el doctor hace referencia tanto a su enciclopedia como a otros artículos que ha escrito. Entonces también es todo un análisis que él hace, por lo cual sin duda yo les diría que no pueden perderse de estos artículos. Entonces, para continuar con nuestro evento, le voy a ceder la palabra a la maestra Maritza Islas, a quien agradecemos profundamente por acompañarnos el día de hoy, al igual que al maestro Omar. Voy a compartirles la semblanza de la maestra Maritza. Ella es maestra en estudios latinoamericanos, es especialista en economía con estudios de doctorado en ciencias de la sustentabilidad, es docente adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, miembro del grupo de trabajo Cambio Ambiental Global, Metabolismo Social Local del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Maestra, por favor. Muchas gracias. Pues muchas gracias primero por la invitación a la presentación de este libro, de los libros y de todo el trabajo que pues ha permitido que el día de hoy tengamos este producto terminado. Agradecerle a la maestra Valeria por el trabajo también de coordinación, por la invitación también al doctor Hernández Vela y pues también por supuesto al profesor Omar por también habernos leído, que creo que eso también es muy importante que entre colegas pues nos leamos, nos comentemos, nos critiquemos y digamos creo que esa es la única manera también en la que las ciencias sociales pueden avanzar, ¿no? Teniendo en cuenta que la ciencia pues es una tarea colectiva. En ese sentido, pues para mí es un honor formar parte de esta obra, planteando algunas reflexiones en torno a conceptos que me parecen fundamentales para las ciencias sociales, ¿no? Es decir, en el ámbito de las ciencias sociales, una de las grandes tareas que tenemos de manera permanente es precisamente estar revisitando esas categorías que utilizamos de forma frecuente, ¿no? Es decir, cómo podemos renovar nuestro pensamiento a la luz de los nuevos acontecimientos en los que nos estamos desenvolviendo. Y en ese sentido, la verdad es que el artículo que yo les quiero comentar, que pues va a ser mi texto, pero no quiero spoilearles el artículo, sino más bien reflejar o expresar con ustedes, compartirles algunas de las reflexiones subyacentes al texto. Es decir, ¿cuáles fueron las reflexiones que me llevaron a escribir lo que escribí en esta obra, ¿no? Y en ese sentido les decía, pues el texto responde a una invitación precisamente del proyecto para pensar cómo podemos entender la noción de los espacios comunes globales, ¿no? Y en ese sentido me parece fundamental, y sobre todo por los temas que yo trabajo, me parece una invitación central en el marco de una crisis civilizatoria que estamos atravesando, ¿no? Y cuando digo crisis civilizatoria estoy haciendo referencia a una crisis múltiple que se expresa en el ámbito político, económico, ambiental, cultural, social y también por supuesto en el ámbito ambiental, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es la pregunta que subyace al texto, digamos, que yo les planteo aquí, que por cierto lleva por título El futuro de los espacios comunes globales en el Capitaloceno? Tiene que ver precisamente con esa reflexión, es decir, cómo la crisis civilizatoria actual nos plantea retos fundamentales para definir de otras maneras aquellas categorías que utilizamos, ¿no? Partiendo, por ejemplo, de la categoría de espacios comunes globales, es decir, cómo la crisis ambiental y ecológica en curso redefine por completo los espacios comunes globales. Y es más, cómo redefine también la forma en la que pensamos la llamada política internacional o también la geopolítica, ¿no? Entonces, la idea, digamos, del texto es precisamente plantear esos nuevos retos que nos presenta esta crisis civilizatoria, ¿no?
esta crisis múltiple que al mismo tiempo pues es una crisis que nos va a afectar, como decía la maestra Valeria, nos va a afectar a todas y a todos de maneras diferenciadas, ¿no? Pero además de eso es una crisis, y por eso civilizatoria, que pone en cuestión los principios a partir de los cuales se ha organizado la economía, la política, la sociedad global, ¿no? Entonces, cómo, digamos, estas categorías que hemos utilizado se redefinen a partir de estas nuevas condiciones, ¿no? De tal manera que a raíz, digamos, de esta invitación a reflexionar qué significan los espacios comunes globales, cómo el nuevo contexto nos plantea un nuevo contenido a esta categoría, cuáles son los sujetos que se están disputando los espacios comunes globales y en qué medida también podemos disputar al menos como país, ¿no? Pero también, digamos, como ciudadanas o ciudadanos, estos espacios compartidos, ¿no? Y en ese sentido, pues reconocer primero que estamos frente a una nueva era geológica, ¿no? Que creo que a veces suena muy teórico el reconocimiento de que vivimos en una nueva era geológica, pero no reconocerlo precisamente nos evita entender cuáles son las nuevas dinámicas de la política internacional, ¿no? Entonces, bienvenidos a la era del antropoceno, ¿no? Y en ese sentido nos plantea nuevas condiciones ambientales y climáticas cada vez más adversas para la reproducción de la vida y en general para la reproducción de cualquier tipo de sociedad, ¿no? ¿Cómo se observa esta nueva era geológica denominada antropoceno? Pues a partir de condiciones cada vez más adversas para nuestro desarrollo, como son sequías cada vez más extremas, inviernos cada vez más crudos, eventos meteorológicos cada vez más extremos, escasez de agua, de elementos vitales para la reproducción de todas las economías, ¿no? En ese sentido, la categoría de espacio común global adquiere enorme centralidad en la geopolítica el día de hoy, ¿no? Es decir, considerar que el espacio, como también menciona otro de los autores del libro, el maestro Irving, en su texto sobre la geopolítica de los espacios comunes globales, el espacio entenderlo precisamente como una construcción no solamente biofísica, no solamente un espacio en términos de territorio, sino entender que el espacio es una construcción social, es decir, cómo se reconfigura el espacio en el que nos desenvolvemos depende de relaciones de poder, ¿no? Que están determinadas a su vez por ciertos proyectos políticos o económicos, ¿no? Pensemos cómo se organizan los espacios, por ejemplo, urbanos, ¿no? Está en función de determinados intereses económicos, de determinados intereses políticos. Y lo mismo podemos extender al espacio global, ¿no? Cómo se articula el espacio global, qué actores ocupan posiciones estratégicas de acceso a los recursos en el espacio global, tiene que ver precisamente con relaciones de poder, de dominación, como se mencionaba, de subordinación, ¿no? Entonces, cómo, digamos, al mismo tiempo pensar a los espacios comunes en una nueva era geológica denominada antropoceno implica justamente analizar quiénes son esos sujetos que se están disputando la reconfiguración de los espacios comunes globales y entender que esa disputa, si bien los libros están pues de alguna manera encaminados particularmente a los estudiantes y a las estudiantes de relaciones internacionales, ciertamente me parece que esta es una discusión que excede al ámbito disciplinar, ¿no? Es decir, que va más allá y que tendríamos que estar incorporando, digamos, no solamente a los internacionalistas, sino el trabajo con los politólogos, los sociólogos, ¿no? O sea, en ese sentido me parece que estos libros pueden ser interesantes para múltiples estudiantes de otras disciplinas que precisamente están reflexionando sobre cómo su propio quehacer disciplinar se está transformando a la luz de nuevas condiciones ambientales y climáticas.
¿Y por qué enfatizo mucho esto de las nuevas condiciones ambientales y climáticas? Porque es el nuevo contexto en el que nos estamos desenvolviendo, ¿no? Es decir, no podemos pensar ningún proyecto político, económico, hegemónico o alternativo que no parta de condiciones ambientales, ¿no? Para decirlo más llanamente, si no hay un planeta donde podamos tener una sociedad, donde podamos desarrollar un proyecto político, pues simplemente pues no hay forma, ¿no? Y en ese sentido también en esta nueva era geológica, pues también considerar las múltiples disputas que algunas, como decía Valeria, pues algunas son históricas, ¿no? Algunas son, esta vigencia que adquieren los libros al día de hoy tiene que ver precisamente con que muchas de las problemáticas que se enuncian en este libro lamentablemente, o sea, son históricas, persisten, ¿no? Y no obstante también, además de estos problemas persistentes, tenemos nuevas dificultades, ¿no? O problemáticas que se agudizan. En ese sentido, cuando hablamos, por ejemplo, de cambio climático, sabemos que este nuevo proceso, digamos, va a recrudecer muchas de las desigualdades ya existentes, ¿no? Entonces, pensar, digamos, que en el marco precisamente de esta crisis civilizatoria la dimensión ambiental juega un papel fundamental, no solamente por algo clásico de la geopolítica, que es el acceso a los recursos globales para la preservación de la hegemonía a nivel estatal, sino también porque debemos empezar a considerar que además de ese agotamiento de las fuentes o de los espacios estratégicos de acceso a recursos, pues también hay un fuerte agotamiento de las condiciones ambientales, ¿no? En ese sentido, estos procesos de militarización que estamos observando a nivel mundial no solamente tienen un impacto ambiental, es decir, evidentemente la quema de misiles, digamos, el ataque a ciertas ciudades tiene ya de por sí un costo ambiental alto, sino además, digamos, estos aparatos militares que ahora se utilizan para preservar este tema de la hegemonía global, pues se van a seguir reproduciendo sobre todo en un contexto de agotamiento de las fuentes de fácil acceso en términos económicos y geopolíticos, ¿no? Y esto a su vez nos plantea pues retos para pensar la soberanía, ¿no? Este concepto que durante mucho tiempo estuvo presente dentro de la política internacional, digamos sobre todo en el caso mexicano, cómo podemos también pensar nuevas formas de la preservación de la soberanía, sobre todo a partir de lo que ya se mencionaba, estas reformas de corte neoliberal, ¿no? Que digamos han fragmentado en cierta forma las posibilidades del Estado mexicano de preservar la soberanía, ¿no? Y en ese sentido, para el caso mexicano también, ¿cómo se expresa esta nueva crisis ambiental y climática? En el caso mexicano, pues no hemos visto que haya una nueva política, ¿no? En materia ambiental, por ejemplo. De alguna manera se plantea ciertas continuidades en términos de flexibilizar el acceso a los espacios comunes o a los bienes comunes, ¿no? Como son los ríos, los bosques, ¿no? Determinados territorios estratégicos para la preservación de la naturaleza en nuestro país. Y esto, digamos, también tiene que ver con otros actores que muchas veces no están o no eran considerados también en la política internacional, ¿no? Como son el caso de los pueblos indígenas, ¿no? Que a nivel global representan grandes defensoras y defensores de los espacios comunes globales, ¿no? Que es en los territorios indígenas donde podemos encontrar los espacios de mayor biodiversidad en el planeta, ¿no? Aun cuando son un porcentaje de la población global, pues digamos mínimo, ¿no? Estos resguardan grandes reservorios de recursos hídricos, de grandes bosques, de digamos enormes puntos de biodiversidad. Entonces, ¿cómo digamos también empezamos a incorporar estos
actores como centrales de la política internacional. Lo mismo, digamos, empezar a discutir a nivel regional, como decía también la maestra Valeria, en el ámbito latinoamericano, cómo este permanente asedio de los espacios comunes globales, ¿no? Está generando enorme violencia en los territorios que son intervenidos militarmente o por actividades económicas de corte extractivista, ¿no? Y en ese sentido no es casualidad que la región latinoamericana sea considerada una de las más violentas a nivel global para las y los defensores de la naturaleza, ¿no? Entonces, un poco eso, digamos, pues les decía, más que repetirles o decirles de qué va el artículo que yo tuve la oportunidad de escribir para esta obra, más bien enfatizar esas reflexiones subyacentes que tal vez les permitan a quienes adquieran el libro, pues también leer de modo distinto este texto, ¿no? Sobre todo porque pues a veces no todo lo que quisiéramos plasmar en los textos queda, o no todas las reflexiones, digamos, que hacemos o que nos llevan como a un producto final, que es un texto, un libro, están ahí reflejados, ¿no? Entonces, un poco eso, o sea, agradezco la invitación que permanentemente hace el doctor Hernández Vela a partir del proyecto de repensar y actualizar las categorías y el contenido que se le da a las categorías en el ámbito de la política internacional, ¿no? Que es un ejercicio de permanente renovación del pensamiento a la luz de los nuevos contextos, y en ese sentido me parece también que la noción de espacios comunes globales es fundamental, ¿no? E incluso es interesante, yo lo mencionaba cuando se me invitó a las mesas, que me parece interesante hablar mejor de espacios comunes globales y no de bienes comunes globales, ¿no? Que era la definición tradicional que se tenía, porque digamos también esta idea de bienes ha sido sumamente criticada. Entonces, ¿cómo eso implica esta transformación de los bienes comunes a los espacios comunes? Plantea también un cambio epistemológico, metodológico importante, ¿no? Y en ese sentido también enfatizar la importancia que tiene la dimensión ambiental, no como una esfera accesoria de la política internacional, sino como el eje transversal que tendría que estar, digamos, en todas las discusiones, en todos los ámbitos, ¿no? O sea, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la guerra, en el ámbito de la educación, de la salud, de la alimentación, ¿no? Es decir, no podríamos producir alimentos sanos, que ahorita está también toda la discusión en nuestro país sobre el acceso a los alimentos, si no tenemos también como las condiciones ambientales para ello, ¿no? Y además, digamos, otra de las discusiones que están presentes en el texto es una discusión más de nivel teórico, pero también político y práctico, que tiene que ver con la diferencia que se hace entre antropoceno y capitaloceno, ¿no? Es decir, yo al principio les dije esto de bienvenidos a la era del antropoceno, pero también señalar que en el ámbito de las ciencias sociales se ha discutido mucho hacer una precisión, ¿no? Ir más allá con este concepto antropoceno para precisar que ha sido un modelo de producción específico llamado capitalismo lo que nos ha llevado precisamente a estas condiciones sumamente degradadas en términos sociales y ambientales, ¿no? Es decir, un modelo de crecimiento que se basa en la superexplotación del trabajo y de los seres humanos, pero también de la naturaleza, que nos está encauzando precisamente a este crisis sin retorno, ¿no? Entonces, ¿cómo también esto lo colocamos en el ámbito de la discusión pública? Y ahí también creo que concuerdo con la maestra Valeria. Este libro no solamente, les decía, es para estudiantes de relaciones internacionales, aunque claramente está fuertemente orientado hacia ese sentido, sino para otras disciplinas, y yo creo que incluso también para otros públicos, ¿no? Es decir, públicos interesados en saber qué es lo que está pasando en el
ámbito internacional, cómo esto nos afecta en el ámbito nacional o incluso a nivel personal, ¿no? Es decir, las decisiones que se toman a nivel global tienen repercusiones a escala personal, ¿no? En nuestro día a día, el encarecimiento de alimentos tiene que ver con la guerra de Ucrania, ¿no? El encarecimiento de los combustibles tiene que ver con sucesos que están sucediendo más allá de nuestras fronteras nacionales, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido el libro es un gran acercamiento, como ya se decía, a los problemas que estamos enfrentando el día de hoy, a problemas que venimos acarreando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y digamos también a nuevas reflexiones de cómo podemos orientar la política internacional a futuro, ¿no? Porque me parece que en el marco de las condiciones tan adversas en las que nos encontramos, de conflictos bélicos, de crisis social, de violencia, de guerra, me parece fundamental precisamente mirar el pasado con un ojo crítico para poder vislumbrar un presente y futuros alternativos que no necesariamente impliquen el reforzamiento de fronteras, que no impliquen nuevas formas de racismo, de discriminación, ¿no? Entonces, como también este libro nos ofrece precisamente algunas herramientas para encaminarnos en ese sentido, ¿no? Con pensar en nuevos sujetos, nuevos actores de la política internacional con los que podemos trazar esas rutas alternativas a lo que siempre se nos plantea desde la política hegemónica. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por tan enriquecedora ponencia de su artículo. Sin duda los invito a que lo lean, ya que nos ofrece esta mirada de cómo es que la política exterior debe estar enfocada a cumplir lo que ahora bien conocemos como los objetivos de desarrollo durable, que deben de ser para eso, para poder entregar a las futuras generaciones un mundo en el que puedan vivir, en el que puedan coexistir. Y bueno, para seguir, antes de terminar con esta presentación, el maestro Omar Quiroz nos acompaña hoy para darnos su opinión sobre las horas desde su mirada crítica y analítica, que estoy segura que terminará de convencer a nuestro público que nos acompaña el día de hoy, a los que nos ven desde la transmisión en Facebook, en que si aún no los tienen, adquieran nuestros libros. Y antes de cederle la palabra, voy a compartir con ustedes la semblanza del maestro Omar. Él es maestro en Estudios de Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la misma institución. Es doctorante en Ciencias Políticas y Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales por la misma casa de estudios. Se desempeña como profesor de asignatura adscrito al Centro de Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde imparte asignaturas como Economía Política Internacional, Análisis de las Organizaciones Públicas y Consulta de Fuentes en el Sistema Escolarizado. Imparte también Norteamérica en el Sistema a Distancia y Relaciones Actuales de México con Estados Unidos y Canadá en el Sistema de Universidad Abierta. Se ha desempeñado como asistente de investigación en el Colegio de México, donde también colaboró como parte del equipo editorial en la sección de novedades editoriales de la revista Foro Internacional del Centro de Estudios Internacionales. Maestro, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Le doy la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. En primer lugar, le agradezco mucho al doctor Hernández Vela y a Vale la invitación para presentar estos dos materiales. En primer lugar, bueno, para mí es entre nostalgia y felicidad estar el día de hoy aquí, ya que desde que yo estudiaba, pues presencié parte de las primeras mesas que realizó el doctor sobre las mesas de análisis y posteriormente los primeros materiales que salieron para nosotros como internacionalistas. Entonces hoy me da mucho gusto estar aquí, pues ahora como comentarista de estos libros, porque pues también he visto con el paso de los años cómo el doctor ha ido
dándonos oportunidad a todos aquellos que hemos estado egresando de la facultad para irnos sumando con los temas que estamos trabajando a sus mesas de análisis y a estos materiales. Por ejemplo, la maestra Maritza, Vale, el maestro Irving Rico, la maestra Adriana Franco, todos y todas ellas que son personas a las cuales conozco y quiero demasiado, pues me da mucho orgullo estarlos leyendo y escucharlos al paso de los años con cada una de estas mesas. Entonces creo que esto es un punto importantísimo que se le tiene que reconocer mucho al doctor, porque son estos espacios los que nos han dado a nosotros la oportunidad de también dar a conocer los temas que estamos trabajando. Y en especial estos dos libros que me invitaron el día de hoy a comentar, a mí me parecen bastante importantes por distintas cuestiones. En primer lugar, cada uno, como lo mencionó Valen hace un momento, abarca 2 mesas de análisis. Es decir, tenemos aquí un año de trabajo del Seminario de Relaciones Internacionales. Y como lo menciona Vale, también son temas de actualidad. Es decir, a pesar de que nosotros podemos estar hablando, no sé, de mesas que sucedieron hace unos 2, 3 años, son temas que realmente nos están ocupando hoy tanto para la realidad nacional como la realidad internacional. Y ese también es un punto importante que creo que se ha trabajado a lo largo del Seminario de Relaciones Internacionales y por parte del doctor, siempre estar también viendo hacia nuestro país. O sea, a veces pensamos que relaciones internacionales es solamente estarnos fijando en lo que sucede allá afuera, sin estar pensando en cuáles son las repercusiones que puede tener para nosotros. Y creo que sobre todo en el libro de temas de análisis 7, donde el doctor participa con sus artículos, igual que en el número 8, y hace algunas críticas, que creo que son, pues que cuando yo los estaba leyendo, pues podría decirse que duele, pero que son reales, y que muchas veces no tenemos, a veces, como esa visión para criticar lo que sucede en nuestro país y entonces poner sobre la mesa algunos temas que nos hace falta ahí empezar a revisar para también entender cómo nos estamos relacionando al exterior y qué es lo que podemos cambiar de manera interna también para mejorar las diversas condiciones que nos están afectando. Una de las grandes cosas que también tiene estos materiales, que ese es un reconocimiento para todo el equipo también del Seminario de Relaciones Internacionales, a mí me encanta la parte de la cronología de política internacional y de política exterior, porque como profesor de consulta de fuentes, muchas veces me dicen mis estudiantes que no encuentran materiales o que no encuentran las fuentes de información suficientes para analizar como esos procesos históricos. Y entonces siempre es como, bueno, aquí tienen un material que las chicas y los chicos que forman parte de ese seminario, pues ayudan a ir recopilando todo este periodo de la política internacional y la política exterior mexicana que nos sirve para ir reconociendo ciertos eventos muy puntuales y muy trascendentales. Y también porque son fuentes de información que están elaboradas por investigadores de nuestra facultad y por investigadores de la Academia de Relaciones Internacionales Mexicana. Porque aquí, como en algún momento también lo señalaba el doctor, aquí hay materiales escritos bastante valiosos, bastante buenos en los 2 tomos que se presentaron también en cada una de esas mesas. Pero muchas veces pareciera que seguimos mirando hacia también la Academia de Relaciones Internacionales más hegemónica, que es la europea o la de Estados Unidos. Como si desde nuestro ámbito o si desde nuestra facultad no existiera quienes están trabajando esos temas, quienes están proponiendo también nuevos tipos de visiones y ofreciéndonos distintas salidas también con propuestas sensibles y que están acotadas a nuestra realidad. Porque muchas veces tratamos de bajar lo que nos manda la teoría europea, estadounidense y tratar de jalarlo
hacia los problemas que estamos viviendo en México, cuando nuestros contextos y nuestras condiciones son totalmente diferentes. Entonces, por eso es aquí también algo muy valioso, sobre todo, por ejemplo, a mí rescato mucho todas las temáticas que manejan para el caso de seguridad, desarrollo, para el caso mexicano, pero también los temas innovadores que se van permitiendo abrirse dentro de estas temáticas. Por ejemplo, lo que comentaba la maestra Maritza hace un momento sobre la parte de los espacios comunes, pues ahí tenemos distintas aportaciones como son las de Irving Rico para el caso de la militarización. Tenemos también el tema del Ártico por parte del maestro Ángel Rivera. Tenemos al doctor Ernesto Capetillo, que nos habla sobre el ciberespacio. O sea, algunos temas que muchas veces nosotros ni siquiera nos estamos imaginando que podrían ser parte de las relaciones internacionales o que podrían ser parte importante de nuestro estudio, pero que estas personas, estos autores, autoras nos están dando la entrada a poder empezar a hablar de ellas. Específicamente, por ejemplo, en el tomo número 7, yo encontré esta parte de la política exterior de México, y posteriormente, como lo termina cerrando el doctor Hernández Vela en el artículo invitado sobre la parte de la seguridad nacional, a mí lo que me ha dado mucho gusto con el paso de los años y como he visto las mesas que elabora el doctor, es siempre ir retomando esta parte de paz, seguridad y desarrollo, ¿no? Que también son los otros libros que elabora el doctor, pero que no están separados ni ajenos de estos. O sea, los materiales creo que a mí me gustan mucho la estructura que manejan porque tienen una línea conductora. O sea, lo que nos mencionaba hace un momento, Vale, de por qué es el doctor el que escribe al principio de cada uno de esos libros, pues es porque él, aparte de dar las líneas que conducen estos nuevos materiales, está retomando también lo que se ha trabajado en mesas anteriores y le está dando continuidad a ese trabajo, que eso también es algo creo que de admirar, lo que siempre le he admirado mucho al doctor, que siempre está ofreciendo esas nuevas visiones conforme también va cambiando el contexto nacional. Porque alguien podría decir en algún momento, algunos de mis estudiantes me dijeron, es que otra vez las mesas se titulan Seguridad y Desarrollo en México. Sí, pero las autoras y los autores y lo mismo que están escribiendo aquí no es lo mismo que escribieron ni presentaron en temas y en mesas pasadas. Porque ahorita estamos viviendo, por ejemplo, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y han cambiado algunas condiciones a las que se presentaban durante el gobierno de Peña Nieto. Entonces es importante darle esa continuidad. ¿Por qué? Porque sería muy fácil que nosotros tuviéramos en algún tomo de política internacional y temas de análisis el tema de seguridad nacional y que ahí lo dejáramos estancado. Y entonces, ¿dónde se quedan esas nuevas perspectivas? ¿Dónde quedan esas nuevas condiciones? ¿Dónde quedan esas nuevas situaciones que están aquejando a nuestro país? Y aquí, si ustedes se dan cuenta, los dos tomos empiezan con la parte específica de seguridad y desarrollo para el caso mexicano. Y cada uno de nuestros autores y el propio doctor tocan temas que son diferenciados y que a la vez se van entrelazando. O sea, una de las cosas que admiro ahora que estuve revisando estos dos libros, para empezar, pues es el trabajo que realiza Vale y todo el equipo editorial, de ir teniendo un especial cuidado, ¿no? O sea, creo que en muchas ocasiones cuando podemos revisar algún libro y la edición en algunas ocasiones se nos puede llegar a pasar algo, pero creo que aquí, o sea, conozco a Vale la calidad del trabajo que hace junto con su equipo y ese cuidado en la edición para poder irlo leyendo, que cada uno de los autores y autoras que se presenta aquí tienen una pluma bastante digerible, que hace que los libros no sean, como lo mencionaban mis compañeras, solamente entendibles para aquellos que conocemos la jerga de las relaciones internacionales, sino que lo puedan entender y lo puedan asimilar desde otras disciplinas y también aquellos que se encuentran, aquellas personas que se encuentran ajenas al conocimiento de las ciencias sociales. Entonces,
En realidad, bueno, como mencionaban hace un momento, no sé si los esté o las esté terminando de convencer para que los adquieran. Creo que al final, por ejemplo, a mí siempre me han funcionado como herramientas también de investigación. Para mis clases, para ahorita que estoy estudiando el doctorado, porque aquí se están abriendo siempre nuevas perspectivas de estudio. Se están abriendo nuevas posibilidades, se están retomando aquellas que ya se habían estado trabajando, y creo que es importante que ustedes puedan ir leyendo a cada una y a cada uno de estos autores, porque si algo tienen estos artículos es que están escritos de una manera concisa, precisa, y que vamos a poder ir viendo cómo articulan cada uno de todos esos conceptos o ideas que están trabajando para sus temas en específico. Por ejemplo, el caso de la maestra Meneses, que también fue en muchas de mis materias mi profesora, y a la cual también le tengo mucho cariño, pues a mí no me deja de sorprender la capacidad que ella tiene para siempre expresarse de manera tan clara, verbal y de forma escrita. También, por ejemplo, el caso de mi amiga Adriana Franco, para el tema de todo lo que se relaciona con África, pues yo conocí a Adriana durante las clases, fuimos compañeros adjuntos, y ahora me da mucho gusto leerla en un tema que sabía que siempre le había apasionado, y que así como ella me lo ha llegado a explicar en persona, puede plasmarlo en sus escritos, y que creo que eso es algo muy atractivo, porque a veces hay regiones, como el caso de África, el caso de Asia, el caso del Ártico, en la cual muchos de nuestras y nuestros estudiantes no están interesados, ¿no? O sea, siempre están mirando hacia Europa, hacia Rusia, China, etcétera, y dejamos de lado toda la importancia que tienen otras regiones a nivel internacional. Entonces, creo que estos materiales son sumamente importantes, porque ahorita, si alguien lee los artículos, por ejemplo, de Maritza, de Adriana, de Irving, de Eduardo, Ernesto, pues ahí tienen esas nuevas oportunidades, porque pues les da ese sex appeal. Perdón que haya pronunciado en inglés, doctor. Les da ese atractivo a las nuevas temáticas que ellos están allí abordando, y puede hacer que más personas empiecen a interesarse y a encontrar también nuevas dinámicas dentro de esos materiales. Yo no hice un resumen tan elaborado como lo hizo Vale para cada uno de los artículos, porque creo que cada uno de ellos tiene una importancia fundamental. O sea, tratar de reducir, creo que en este caso en mi participación, los 2 tomos, sería una tarea imposible, porque te estaría dejando de lado varias de las ideas que están remarcando todas y todos los autores que aquí participan. Pero en general, creo que junto ahora, por ejemplo, que yo también adquirí los de Paz y Seguridad, Desarrollo, que acaban de salir, creo que hacen una mancuerna perfecta, ¿no? O sea, creo que al final lo que siempre ha trabajado el doctor Hernández Vela es darnos a nosotros como estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales esta nueva posibilidad de irnos acercando, enriqueciendo, interesarnos en las temáticas, ¿no? Porque también muchas veces ocurre, o he llegado a observar, que nuestros estudiantes a veces parece que están desinteresadas y desinteresados en lo que están estudiando. Y a mí siempre me ha ocurrido, hay en especial un tomo de política internacional, temas de análisis, al que yo le tengo mucho cariño, porque participan pues, prácticamente desde la doctora Sandra Vale, una enorme cantidad de profesoras y profesores, que siempre les recomiendo a mis estudiantes para que los lean, porque no solamente es esta variedad de autoras y de autores, sino también la variedad de temáticas. Y entonces, una vez que terminan de leer libros como este, pues siempre llegan más interesadas o interesados en, ok, ya vi que hay alguien que está abordando un tema que a lo mejor a mí me parece imposible, pero que lo puedo abordar. Y ya vi que hay alguien que lo está abordando desde mi país, desde nuestra universidad, etc. O sea, eso es algo que
muy pocas ocasiones se puede llegar a ver, no solo en la facultad, sino en el resto de la Academia de Relaciones Internacionales en nuestro país. Entonces, yo creo que si alguna o alguno de ustedes está interesado en adquirir estos dos tomos, pues también, ahorita como dijeron, si tienen el 60% de descuento, adquieran tomos anteriores, porque créanme que es un engranaje bastante valioso de conocimiento. O sea, lo que están aquí ofreciendo las autoras, los autores y el trabajo constante del doctor, de Valeria y de todo el equipo de del Seminario de Relaciones Internacionales es un esfuerzo bastante considerable. A veces parecería que escribir un artículo, presentar un libro, lo que el día de hoy nosotros estamos haciendo aquí, es bastante sencillo, pero trae y conlleva un esfuerzo y un trabajo bastante considerable. Y eso creo que es algo también de admirar y de reconocer de todas las chicas y los chicos que participan aquí. Porque pues al final de cuentas es un cariño que nosotros vamos retomando hacia nuestros profesores, hacia nuestro equipo, porque pues al final de cuentas esto es un material que también le permite a la facultad sobresalir en la parte académica de las relaciones internacionales. Entonces, pues, para cerrar, pues, doctor, le agradezco mucho que me haya invitado el día de hoy y, pues, creo que no van a ser, evidentemente, los últimos tomos ni las últimas mesas en las cuales vamos a poder estar trabajando, comentando, discutiendo, debatiendo, sino que van a seguir por mucho tiempo, porque el doctor ya nos ha dejado las bases sentadas para que también hagamos desde nuestra academia y desde nuestra facultad pues nuevas investigaciones y empezar a explorar nuevos ámbitos. Entonces estos tomos, créanme que van a ser muy valiosos para quienes los puedan adquirir y no solamente como fuentes de consulta, sino también créanme que se van a poder discutir con muchos de los autores cuando los estén leyendo. Y creo que eso es lo más valioso, que el conocimiento también, no solamente que lleguemos a decir, ok, este autor o autora tiene completa o absoluta razón en lo que me está mencionando, sino que también nosotros nos pongamos como lo que nos falta, creo que mucho ahora, ¿no? Porque estamos muy pegados a veces al celular, pues que nos hace falta pensar, discutir y redescubrir muchas veces estos nuevos conceptos y sus aplicaciones. Entonces, pues les agradezco mucho, Padre, doctor, la invitación a esta presentación y pues que sigamos trabajando mucho con estos temas importantes. El maestro Omar nos ha hecho aquí un análisis muy interesante, pero aparte ha mencionado algo que considero que es muy importante, pues estos libros son de autores mexicanos. Es el hecho de que siempre estamos consultando, nuestras referencias son de otros lados y la importancia de estos libros es, además de que son escritos por profesores de la universidad, el Seminario de Relaciones Internacionales hace ese esfuerzo por seguir colaborando con otras instituciones como lo es la UAM, como lo es otras instituciones también importantes de la universidad, como la son la FES Acatlán, con la que últimamente hemos tenido mucha colaboración. Entonces, es un orgullo para nuestro país también el tener al doctor como cabeza de estos libros que sin duda son grandes referentes y debemos de consultar, debemos de tener estas bases para que también nosotros podamos seguir enorgulleciendo a la universidad. Antes de cerrar nuestro evento, le voy a hacer entrega de sus constancias a la maestra Maritza y al maestro Omar, no sin antes agradecerles su tiempo, que hayan venido, que hayan leído nuestras publicaciones al maestro Omar. Y mientras yo la cubro, no se preocupen. No, la verdad es que
antes de darle la palabra al doctor Edmundo Hernández Vela, sí quiero decir que esta mesa ha sido increíble porque ustedes no saben, pero creo que hay un cariño muy, muy importante en esta mesa. Realmente Maritza, Omar, para mí son personas muy, muy importantes. Me han ayudado mucho a entender la complejidad del tema que estoy estudiando ahora en el doctorado. Omar y yo estamos en el mismo semestre, entonces nos echamos porras y creo que eso es bien importante y bien valioso. Y en todo momento, lo que ha estado sucediendo en estas presentaciones y lo que sucederá próximamente también en las siguientes presentaciones que estamos programando y que ya les daremos aviso de ello, es que creo que los análisis van hacia una cuestión muy crítica, muy fructífera, muy plural, y ya vieron que desde diferentes ojos, y además qué ojos, o sea, de verdad que estar aquí también acompañada con mi querida Brisa y con mi querido doctor, que yo siempre voy a estar agradecida por todas las oportunidades que se nos han dado. Creo que vale la pena el que nos demos un ratito para poder deconstruirnos y para poder hacer nuevo conocimiento, y con algo que él siempre ha dicho en sus clases: con un poco de creatividad se logran nuevas cosas. Ahora sí, doctor, por favor, si nos hace el honor de cerrar esta presentación. Pues estoy ampliamente complacido de lo que he escuchado por mis compañeros, los 4 que me acompañan en la mesa, pero de mis 2 compañeros de la derecha, pues los conozco, vivo con ellos o vivimos en buena parte del día en el trabajo que hacemos, y los otros 2 profesores, los maestros Maritza y Omar, pues han sido incluso nuestros alumnos y han estado cerca de nosotros durante mucho tiempo, pero a mí me ha encantado lo que he escuchado, sobre todo del profesor Omar, en la línea de lo que yo originalmente estaba diciendo, respecto a la necesidad de leernos nosotros mismos. Yo he dicho incluso que es una forma de respeto, que nos debemos saber qué hace cada quien y utilizar aquello, ya sea para criticarlo o para utilizarlo pues, para fundamentar algo que se esté diciendo. Mucha gente dice que todo el mundo debe tener su opinión, la libertad de opinión. Una cosa es la libertad de opinión y otra cosa es el que no haya un entendimiento del lenguaje que utilizamos, ya sea verbalmente o por escrito, que eso es, yo como médico de base, es lo que más me llamó la atención al entrar a estudiar a esta antigua escuela de Ciencias Políticas y Sociales, ahora facultad, y es algo que se mantiene hasta ahora. Es decir, que cada quien cree que puede decir lo que se le pegue la gana y no importa que el de lado y el otro tengan ideas diferentes, y uno se va a hablar de aquel asunto sin que haya una mínima convencionalismo de entendimiento de cada uno de los vocablos o palabras o frases que se utilizan. En la medicina no puede uno hacer eso, ¿no? Es decir, se requiere una precisión conceptual, porque de eso depende muchas veces la vida de las personas. Bueno, pero es lo mismo en las ciencias sociales, lo que pasa es que no lo entendemos. Y reclamar que yo puedo tener la definición que se me pegue la gana de tal cosa, me parece que es un absurdo enorme, porque tener a 10 personas o 100 o 3 que están hablando de algo cuando cada quien tiene una visión totalmente diferente sin considerar a las otras, me parece que es lo más tonto y lo más absurdo y la mayor pérdida de tiempo que puede haber, incluso destructiva, porque en lugar de que haya un conocimiento real, estamos impidiendo tener ese conocimiento real. Entonces, es un esfuerzo que yo he venido manifestando a través de lo que era el Diccionario de Política Internacional y que ahora la Enciclopedia de Relaciones
Relaciones Internacionales como bases de lo que yo he impulsado desde, casi desde que era alumno aquí, que es la Escuela Mexicana de Pensamiento Político Internacional y de Relaciones Internacionales. Es decir, lo que decimos los mexicanos, pero en una comunión, en una conjunción, para poder trabajar en apoyo de México, porque si cada quien va por una línea paralela, no nos unimos, no hay aquí una sinergia de ninguna manera y solo nos estamos debilitando. Entonces, esta escuela la han negado la propia Secretaría, algunas gentes, según su escuela a veces, de Relaciones Exteriores, sobre todo las gentes del Colegio de México, dicen que es absurdo que haya una escuela mexicana. Entonces, sí puede haber una escuela estadounidense, puede haber una escuela francesa o europea, una escuela rusa, pero la mexicana no. Es decir, nosotros nos cercenamos la mano, la cabeza, porque estamos obligados a repetir lo que nos dicen afuera. En la mayor parte de los casos no es cierto, no nos explica y no entendemos adecuadamente lo que somos, sino estamos repitiendo solamente lo que nos están diciendo de afuera. Estos artículos que también han descrito Vale, Marisa y Omar con tanta claridad, pues yo encuentro incluso cosas que yo no había pensado sobre ellas y eso me parece formidable porque se construye todo eso como una conjunción de ideas que le dan más valor a esta obra. Esta obra primero es revisada efectivamente por los miembros del DAS bajo la dirección de la maestra Olvera. Ella lo revisa también después, pero yo lo reviso 2 o 3 veces más al final, porque tiene que haber una unidad, si no de pensamiento, porque eso sería absurdo tratar de hacer que todo el mundo piense si no quiere o no se le pega la gana. Igual, sí tiene una unidad respecto a la presentación, el lenguaje, las expresiones, las fuentes de información, cómo están escritas. A veces tengo que buscar la misma fuente para ponerla correctamente o para asegurarme que lo que están diciendo es correcto, porque algunas veces, yo tengo una experiencia aquí desde el 70, cuando fundé el Centro de Relaciones Internacionales y empezamos con la revista Relaciones Internacionales, y ver cómo hay gente que manda para publicarse las cosas más horrendas que puede haber y convencerlos de que así no son las cosas y de que escriban de mejor manera. Es muy difícil. Pero a eso no lo publicamos nosotros. Es decir, si realmente no hay una presentación suficientemente rigurosa desde el punto de vista científico de las relaciones internacionales, del lenguaje, del idioma español que tenemos que usar. Hay un impulso aquí al uso del español, a quitarnos las expresiones extranjeras que son tan comunes en todo el mundo, sobre todo los jóvenes. Ojalá y eso fuera pasando, porque eso nos hace más, fortalece más nuestra idea de un espíritu colonizado y que hay que usar lo que nos dicen de arriba y no lo que nosotros queremos o lo que surge de nuestro propio interior. Eso es lo que va a confluir en la Escuela Mexicana de Pensamiento Político y de Relaciones Internacionales que estamos promoviendo. Estoy muy contento de ver que esto es útil, que se entiende, que es el lenguaje que tanto nos cuesta depurar, porque a veces vienen unas expresiones o palabras increíbles en las exposiciones. A veces es difícil hablar con el autor otra vez porque usted le entrega aquello y se desentiende. No, incluso no sabe todos los problemas que hay para que esto llegue a publicarse. No sabe que hay un rigor, pues yo no diría extremo, sino un rigor particular en cada caso de los revisores a los que se les envía
su dictaminación. Yo mismo encuentro dictámenes absurdos sobre lo que se dice de nosotros. Claro que esas cosas pues no influyen en la calidad de nuestras publicaciones. Entonces, quienes los leen deben estar seguros de que ha habido un trabajo muy meticuloso, muy riguroso, muy cuidadoso, para que llegue una obra comprensible, que lo entendamos todos, así como para la tercera edición de mi diccionario, ya ¿qué sería aquello? Los 90s, principios. Una vez me escribió una señora que decía: yo soy ama de casa, pero le agradezco infinitamente que usted que haya escrito este libro, porque ahora sí entiendo el periódico. Bueno, pues caray, aquí si hasta un ama de casa se siente favorecida por esto, me da gusto oír al doctor Omar que habla de cómo incluso desde ser alumnos hasta ahora ya profesores y maestros y doctores, pues entienden que esto es una escuela, y así es. Y una escuela es una formación continua que nunca termina, ni se acaba ni deja de mejorar, aunque nuestra idea sea la misma. Esa idea tiene que ser depurada en su explicación para que pueda ser asimilada por cada quien en la construcción de su propio conocimiento sobre, ya sea en este caso, de las relaciones internacionales o simplemente de cultura general, para poder hablar mejor de lo que nosotros vivimos todos los días. Me dio gusto oír a la maestra Maritza hablar, porque pensaba yo que hay que insistir en que el hombre es uno con la naturaleza. No somos dos cosas. Es decir, la naturaleza sin el hombre no tendría. ¿A quién le importaría un planeta ahí sin vida? No existe. Pero el hombre sin la naturaleza no puede existir. Si es parte, nació en y de la naturaleza. Y tenemos que volver a eso, entenderla, respetarla, protegerla, quererla, porque es querernos a nosotros mismos. Y esto es una tarea importantísima que tenemos, sobre todo ahora que esa parte de nosotros mismos es terriblemente atacada. Por eso ese término de antropoceno me ha parecido a mí correcto, porque es la era del hombre. Y el hombre, así como es constructivo, es destructivo. Y tenemos que impulsar nuestro espíritu, nuestro esfuerzo constructivo, y atenuar o desaparecer lo destructivo. Esto no puede ser totalmente, porque incluso, decía yo, para hacer esta facultad, se tuvo que afectar el entorno que había aquí, o sea que de una destrucción de una parte del entorno surgió algo que sí tiene un valor superior y trascendental, es decir, no es nada más del momento, sino yo mismo, pues, por la viejez, les puedo hablar de la original escuelita que tenemos allá encerrados entre economía, derecho y la torre de ciencias, y por el otro lado por odontología y la facultad de medicina. Ah, pero qué maravilla de escuelita. Ahí deben estar nuestras huellas glúteas, seguramente, en la famosa bardita. Aquí no creo que haya eso en la rotonda de los ilustres, porque cuando menos aquello tenía un valor y un sentido. Ojalá y las cosas se encaminen para bien de nosotros y para bien de México, por el futuro de nuestros hijos y demás. Agradezco infinitamente la asistencia de ustedes, su paciencia de escucharme a mí en particular. Yo siempre digo, no me dejen hablar, porque para hablar no acaba uno. Bueno, uno es un maestro, es un profesor, es una gente que trata de educarse a sí mismo, educando a los demás. Y eso creo que es la base de la formación personal y profesional. Entonces, agradezco a mis compañeros que
molestias, sino el trabajo que les gustó, además que gozaron de leer completo cada uno de estos libros, como lo han hecho seguramente, y espero que lo sigan haciendo con los que ya vienen. También los de la otra serie, Paz y Seguridad de Desarrollo, que va una avanzada en un número más, porque con eso empezamos. Y la nueva serie que ya espero que tengamos la oportunidad de presentarla, que es la serie de los libros estudiantiles. Ya estamos en el tercer libro, pero no hemos presentado creo que ni el primero. Entonces tenemos que hacerlo porque es también reconocer el esfuerzo que están haciendo los propios alumnos y que estamos aceptando, como decía Omar, que se publique, cosa que es inédita. Publicar lo que hacen los estudiantes, claro que bajo un proceso muy riguroso de revisión y selección, y hay unos artículos excelentes de nuestros alumnos, la unidad pasantes de Relaciones Internacionales de la Facultad de Aragón, de Acatlán, y incluso para esto no, como se decía ahora, son autores mexicanos, no estamos opuestos a que sean autores extranjeros si están aquí, si trabajan aquí. Yo tengo muy buenos alumnos del posgrado extranjeros, que si alguno de ellos escribieron artículos sobre su propia tesis, en la que seguramente yo tuve algo que ver, pues no estaría mal publicarlo, ¿por qué no? Decirme esto no es en contra de lo extranjero, porque también hay muchas cosas útiles que puede uno tomar y leer si tiene uno esa capacidad de discriminación de lo bueno, de lo útil, de lo conveniente, pero sobre todo siempre como un complemento de lo nuestro mismo, de lo propio, que es lo que estamos trabajando y haciendo, aunque hay una resistencia a reconocerlo. Ustedes ven la resistencia, ¿dónde están los profesores de Relaciones Internacionales? ¿Dónde está el Centro de Relaciones Internacionales que yo fundé? ¿No? Siguen rumbos paralelos, diferentes. Así no hay sinergia, así no se puede construir un edificio como el edificio de las relaciones internacionales. Pero nosotros nos bastamos a nosotros mismos para seguir trabajando y seguir impulsando esto que otros no quieren hacer. No nos importa, no nos va a detener. Al contrario, lo vamos a tomar en cuenta para ir hacia adelante con más rigor y con más pasión, que eso es lo importante que debemos hacer. Muchas gracias a todos y esperamos verlos en la próxima presentación, en la de la Feria del Libro, que está programada para bueno, ustedes oyeron mejor a la maestra. Bien, vamos a tener diferentes presentaciones en FES Aragón, FES Acatlán, ya les iremos comentando a través de nuestras redes, y lo que se refería el doctor es a la FIL, y esta va a ser en febrero, marzo, tenemos 2 fechas programadas, 2023, por ahí también nos encantaría verles. E invitar a otros compañeros, a otras personas, me da gusto y agradezco pues que incluso los papás, como yo decía la vez pasada, se sumen a nuestro esfuerzo, a nuestro trabajo. Yo les decía que son colaboradores entrañables, como el papá de Adriana, la hermana de Mateo, que no está ahora y que se mencionó aquí porque es alumno del posgrado. Yo soy su tutor, la maestría. Entonces, pues ven cómo tenemos diferentes formas de trabajar en lo mismo, y lo que estamos haciendo es construir un gran edificio, pero un gran edificio con raíces, con bases muy, muy sólidas, que eso es lo que queremos. Gracias.